El exorcista. Segunda parte. El borde. Cuando dormimos, el sufrimiento que no olvida cae gota a gota sobre el corazón, hasta que, en nuestra propia desesperación, contra nuestra voluntad, llega la sabiduría por medio de la portentosa gracia sobrenatural. Esquilo. Capítulo 1. La llevaron hasta su última morada en el atestado cementerio, donde las lápidas imploraban vida. La misa había sido solitaria, como su misma existencia. Sus hermanos de Brooklyn, el comerciante de la esquina que le fiaba, al ver cómo la bajaban y la metían en la oscuridad de un mundo sin ventanas, Damien Carras lloró con una pena durante largo tiempo. Había dejado de lado. «Vamos, Dimmy. Un tío suyo le pasó el brazo alrededor del hombro. «No importa, ahora está en el cielo. Dimmy es feliz. Oh, Dios, que sea así. Oh, Dios, por favor. Dios, que sea así». Esperaron en el coche mientras él permanecía un rato junto a la tumba. No podía soportar la idea de que se quedara sola. En el camino hacia la estación Pensilvania, oyó a sus tíos hablar de sus enfermedades con claro acento extranjero. «Enfisema, tengo que dejar de fumar. ¿Sabes que el año pasado por poco me muero?» Espasmos de rabia amenazaban con brotar de sus labios, y avergonzado trató de combatirlos. Miró por la ventanilla. Pasaban por la casa de la beneficencia, donde los sábados por la mañana, al final del invierno, recogía ella la leche y las bolsas de patatas mientras él se quedaba en la cama. El zoológico de Central Park, donde lo dejaba ella en el verano para ir a mendigar ante la fuente de la plaza. Al pasar por la noche, Carras estalló en llanto, pero logró sofocar los recuerdos secando la humedad de sus punzantes remordimientos. Se preguntaba por qué el amor había esperado tanto, por qué había guardado hasta el momento en que los límites del contacto y la renuncia humana se habían reducido al tamaño de aquel recordatorio que llevaba en la billetera. In memoriam. Tuvo conciencia de ello. Esa pena era vieja. Llegó a Georgetown a tiempo para cenar, pero no tenía apetito. Se paseó nervioso por la casa. Sus amigos jesuitas fueron a darle el pésame. Se quedaron un ratito, prometieron plegarias. Poco después de las 10, Joe Dyer apareció con una botella de whisky. La mostró orgulloso. «Chivas Regal, ¿de dónde has sacado el dinero? ¿Del cepillo de los pobres? No seas tonto, eso haría quebrantar mi voto de pobreza». «¿De dónde lo has sacado, pues?» «Lo he robado». Carras sonrió y movió la cabeza en un ademán de apercibimiento amistoso, mientras traía un vaso y un jarrito de peltre para el café. Los fregó en el diminuto lavabo del baño y dijo: «Te creo». Nunca he visto una fe más profunda. Carras sintió el aguijonazo de un dolor conocido, pero logró liberarse de él, y volvió junto a Dyer, que, sentado en el catre, desprecintaba la botella. Se sentó a su lado. «¿Quieres absolverme ahora o más tarde?» «Ahora sirve», dijo Carras. «Ya nos daremos luego mutuamente la absolución». Dyer vertió generosamente el whisky en el vaso del jarrito. «Los rectores de universidades no debían beber», murmuró. «Es un mal ejemplo». Carras bebió pensativo. Conocía perfectamente la manera de ser del rector. Como hombre de tacto y sensibilidad, siempre actuaba por medios indirectos. Sabía que Dyer había venido como amigo, pero también como emisario personal del rector. De modo que cuando hizo un comentario de pasada sobre la posible necesidad de un descanso, el psiquiatra lo tomó como un buen augurio y sintió un alivio momentáneo. La visita de Dyer le sentó muy bien. Lo hizo reír, habló de la fiesta y de Chris McNeil, contó nuevas anécdotas del prefecto de disciplina. Bebió muy poco, pero llenó una y otra vez el vaso de Carras, y cuando se dio cuenta de que estaba lo suficientemente adormilado, se levantó del catre y lo acostó, mientras él se iba al despacho y seguía hablando hasta que Carras se le cerraron los ojos, y sus comentarios se convirtieron en gruñidos entre dientes. Dyer le desató los cordones y le quitó los zapatos. «¿Me vas a robar ahora los zapatos?», murmuró Carras confusamente. «No, yo adivino el futuro leyendo las arrugas». «Cállate y duerme». «Eres un jesuita ratero». Dyer sonrió ligeramente y lo tapó con un abrigo, que sacó del armario. «Mira, alguien tiene que ocuparse de las cosas materiales. Lo único que haces es pasar las cuentas del rosario y rezar por los hippies». Carras no respondió. Su respiración era profunda y regular. Dyer se fue rápidamente hacia la puerta y apagó la luz. «Robar es pecado», musitó Carras en la oscuridad. «Mea culpa», dijo Dyer en un tono suave. Esperó un momento hasta que consideró que Carras estaba dormido. Entonces se fue. A medianoche Carras se despertó llorando. Había soñado con su madre.
Estaba parado junto a una ventana en pleno Manhattan, y la vio salir de las escaleras del metro en la acera de enfrente. Se detuvo en el borde de la acera, con una bolsa de papel en los brazos. Lo buscaba. Él la saludó con la mano. Ella no lo vio. Recorrió las calles, autobuses, camiones, multitudes poco amistosas. Se empezó a asustar. Volvió al metro y empezó a bajar las escaleras. Carras, desesperado, corrió a la calle llorando, llamándola, pero no la vio. Se la imaginaba indefensa y desorientada en el laberinto de túneles bajo tierra. Cuando se hubo calmado, buscó el whisky a tientas. Se sentó en la cama y bebió en la oscuridad. Las lágrimas brotaban espontáneas, no cesaban, aunque aquella pena era como la de la niñez. Recordó la llamada telefónica de su tío. Dimi, el edema le ha afectado el cerebro. No deja que se le acerque un médico. No hace más que gritar. Hasta le habla a la radio. Creo que se habrá de llevar a Bellevue. Dimi, es un hospital común. No lo aguantará. Calculo que en 2 meses podría estar como nueva. Luego la sacaríamos. ¿Está bien? Escucha, Dimi, ya lo hemos hecho. Le pusieron una inyección y la llevaron en una ambulancia. Esta mañana. No queremos molestarte, pero tienes que firmar 2 papeles. ¿Qué? ¿Sanatorio privado? ¿Quién tiene el dinero, Dimi? ¿Tú? No recordaría haberse dormido. Se despertó entumecido con la impresión de haber sufrido una hemorragia gástrica. Vacilante se dirigió hacia el cuarto de baño, se duchó, se afeitó y se puso la sotana. Eran las 5:30. Abrió la puerta de la Santísima Trinidad, se revistió con los ornamentos y dijo la mesa en el altar a la izquierda. Memento etiam, oró con desolada desesperación. Acércate, que tu sierva, Mary Carras, en la puerta del sagrario, vio reflejada la cara de la enfermera recepcionista de Bellevue, y oyó de nuevo los gritos que llegaban desde la habitación aislada. ¿Es usted su hijo? Sí, soy Damian Carras. Bueno, le aconsejo que no entre, tiene un ataque. Había mirado por la puerta hacia la habitación sin ventanas, con la desnuda bombilla colgando del techo, paredes acolchadas, sin adornos, sin muebles. Te rogamos le concedas un lugar de refrigerio, de luz y de paz. Cuando ella se encontró con sus ojos, se cayó de repente y desvió hacia la puerta con su mirada confusa. ¿Por qué haces eso, Dimi? ¿Por qué? Sus ojos eran suaves, más que los de un cordero. Agnus Dei, murmuró mientras se inclinaba, golpeándose el pecho. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, dale el descanso eterno. Mientras elevaba la hostia con los ojos cerrados, vio a su madre en el locutorio con las manos dulcemente entrelazadas sobre la falda y una expresión dócil y perpleja, mientras el juez le explicaba el informe de los psiquiatras de Bellevue. ¿Usted entiende eso, Mary? Ella dijo que sí con la cabeza. Bueno, ¿qué le parece? Ella le contestó con orgullo, mi hijo hablará por mí. Un angustiado gemido se le escapó a Carras al inclinar su cabeza ante la hostia. Se golpeó el pecho. Domine non sum dignus. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Contra toda razón, contra todo conocimiento, rezó porque hubiera alguien que escuchara su plegaria. Creía que no. Después de la misa volvió al chalet y trató de dormir, pero no pudo. Aquella misma mañana, un cura joven, al que no había visto nunca, se le acercó inesperadamente, llamó a la puerta y se asomó al dormitorio. ¿Está ocupado? ¿Puedo verlo un momento? En sus ojos, la intranquilidad del dolor, en su voz, la implorante súplica. Por un momento, Carras lo odió. Entre, dijo, al fin amablemente, pero en su interior se enfureció contra aquella parte de su ser que lo hacía indefenso, que no podía dominar, que yacía enroscada dentro de él, como una soga, siempre lista a saltar sin que se lo pidieran, ante la petición de alguien que no lo dejaba tranquilo, ni siquiera durante las horas de descanso, en el que dormeleaba, escuchaba a menudo ese sonido, como una tenue y leve queja de una persona acongojada. Era casi inaudible a la distancia, siempre la misma, y durante varios minutos después de despertarse, lo atenazaba esa ansiedad, la de no cumplido un deber. El cura joven tartamudeó, titubeó, parecía tímido. Carras lo trató con paciencia, le ofreció cigarrillos y café. Luego se obligó a adoptar una expresión de interés, mientras el singular visitante le exponía gradualmente un problema familiar, la terrible soledad de los sacerdotes. De todas las ansiedades que Carras había encontrado últimamente, esta se había convertido en la más absorbente. Carras, mientras oía hablar a su visitante, sintió cómo la angustia de éste se transfería lentamente a él. Lo dejó hablar.
Sabía que volvería a buscarlo una y otra vez, que encontraría un consuelo para su soledad, que haría que Carras se convirtiera en un amigo. El psiquiatra, abrumado, sintióse arrastrado hacia su pena íntima. Echó una mirada a una placa que alguien le había regalado en la Navidad anterior. Leyó: «Me duele, mi hermano, comparto tu dolor». Encontró a Dios en él. Un encuentro fallido, se echó la culpa a sí mismo. Se había seguido mentalmente la vía dolorosa, recorrida por sus mismos hermanos en Cristo, pero nunca había transitado por ella, o al menos eso creía. Pensaba que el dolor que sentía era el propio. Finalmente el visitante miró su reloj. Era la hora del almuerzo en el comedor del campus. Se levantó dispuesto a irse. Se detuvo para echarle una mirada a una novela de moda que estaba sobre el despacho de Carras. «¿La ha leído?», le preguntó a Carras. El otro negó con la cabeza. «No, debería leerla. No sé. Yo hace poco la terminé y no estoy nada seguro de que habría entendido», mintió Carras. Tomó el libro y se lo alargó. «¿Quiere leerlo? Me encantaría tener la opinión de otra persona». «Por supuesto», dijo el jesuita mientras examinaba el libro. «Trataré de devolvérselo dentro de 2 días». Parecía estar más animado. Apenas el visitante cerró la puerta al marcharse, Carras sintió una paz momentánea. Tomó un breviario y salió al patio, por el que caminó lentamente mientras rezaba las horas canónicas. Por la tarde recibió la visita del anciano sacerdote de la Santísima Trinidad, que tomó asiento junto a la mesa de su despacho y que empezó por darle el pésame. «He dicho 2 misas por ella, Demian, y una por ti», jadeó con acento irlandés. «Muchas gracias, padre». «¿Qué edad tenía?» 70. Carras clavó la vista en una hoja con oraciones que había traído aquel sacerdote. Era una de las 3 que se leen en la misa, la hoja recubierta de plástico que contenía una parte de las plegarias que dice el sacerdote. El psiquiatra se preguntó qué estaba haciendo con ella. «Bueno, Demian, hoy hemos descubierto otra profanación en la iglesia. Habían pintado una imagen de la Virgen como una prostituta», le dijo el sacerdote. Luego alargó a Carras la hoja con las oraciones. «¿Y esto? Al día siguiente de que te fueras a New York?» «Fue el sábado». «Sí, el sábado. Échale una ojeada. Acabo de hablar con un oficial de la policía. Y, bueno, mira la hoja, por favor, Demian». Mientras Carras examinaba, el sacerdote le explicó que alguien había introducido una hoja escrita a máquina entre la original y la cubierta de plástico. Esta copia, aunque con algunos errores notables, estaba escrita en un buen latín y describía en vívidos y eróticos detalles un imaginario encuentro homosexual entre la Santísima Virgen y María Magdalena. «Ya es suficiente. No tienes necesidad de leerlo todo», dijo el sacerdote, y le quitó la hoja como si temía que fuese ocasión de pecado. «El latín es excelente. Quiero decir que tiene estilo. Latín estilo iglesia. El oficial me ha dicho que ha hablado con un psicólogo y opina que la persona que lo ha escrito podría ser un cura muy enfermo. ¿Qué te parece?» El psiquiatra pensó durante un momento. Luego asintió con la cabeza. «Sí, podría ser. Tal vez deseaba reflejar una rebelión interna, quizás en un estado de sonambulismo total. No sé, podría ser. Tal vez sea así». «¿No sospechas de nadie, Demian?» «¿Qué quieres decir?» «Pues que tarde o temprano vienen a verte, ¿no es cierto? Me refiero a los enfermos del campus. Si es que hay alguno. ¿No conoces a ninguno así? ¿Con esa clase de enfermedad?» «No». «Sabía que me dirías eso». «Bueno, de todos modos me resultaría difícil saberlo, padre. El sonambulismo es una forma de resolver un gran número de posibles situaciones conflictivas, y la manera corriente de manifestarse es simbólica. Por tanto, en realidad no sabría qué decirle, y si fuera un sonámbulo, posiblemente sufrió luego de una amnesia total, de modo que ni siquiera él mismo tendría una clave». «¿Y si tú hubieras de contárselo?», preguntó el sacerdote astutamente. Se cogió el lóbulo de la oreja, un tic habitual en él. Había notado Carras siempre que se mostraba sagaz. «Realmente no sé de quién se trata», repitió el psiquiatra. «No, nunca he creído que me lo fueras a decir». Se levantó y se dirigió a la puerta. «¿Sabes a los que se parecen los psiquiatras?» «A sacerdotes», rezongó. Mientras Carras se reía suavemente, el sacerdote volvió a sus propios pasos y dejó caer en la mesa la hoja de oraciones. «Me parece que debes estudiar esto», dijo entre dientes. «A lo mejor se te ocurre algo». El sacerdote se dirigió de nuevo hacia la puerta. «¿Han comprobado si hay huellas digitales?», preguntó Carras. El sacerdote se detuvo y se volvió levemente. «Lo dudo. Después de todo, no andamos buscando a un criminal, ¿verdad? Lo más probable es que sea un feligrés demente. ¿Qué te parece, Demian? ¿Crees que puede ser alguien de la parroquia?» «Yo pienso que sí. No ha sido un sacerdote, sino un seglar».
Había vuelto a cogerse el lóbulo de la oreja. ¿No crees? Sinceramente no sabría decirlo, repitió Carras. Sabía que me dirías eso, repitió a su vez el sacerdote. Aquel mismo día, el padre Carras fue revelado en sus funciones como consejero y destinado a la Facultad de Medicina de Georgetown University. Como profesor de psiquiatría tenía órdenes de descansar. Capítulo 2. Regan yacía de espaldas sobre la mesa de examen del consultorio de Klein, con los brazos y las piernas colgados hacia los lados. Sosteniendo un pie con ambas manos, el doctor le flexionó el empeine. Durante un rato lo mantuvo en tensión y luego lo soltó de repente. El pie volvió a su posición normal. Repitió varias veces la prueba, con los mismos resultados. Parecía no quedar satisfecho. Cuando Regan se incorporó de pronto y le escupió en la cara, dio instrucciones a una enfermera de que permaneciese junto a la niña, y él volvió a conversar con Chris. Era el 26 de abril. No había estado en la ciudad el domingo ni el lunes, y Chris no había podido ponerse en contacto con él hasta aquella mañana, para explicarle lo ocurrido en la fiesta y la posterior agitación de la cama. ¿Se movió realmente? Sí, se movió. ¿Cuánto tiempo? No sé, tal vez 10 o 15 segundos. Fue todo lo que vi. Luego Regan quedó rígida y se orinó en la cama. O quizás se había orinado antes, no sé, pero de repente se durmió y no se despertó al día siguiente por la tarde. El doctor Klein entró pensativo. Bueno, ¿qué tiene?, preguntó Chris con voz ansiosa. Tan pronto como llegó Chris, el doctor le comunicó su sospecha de que el sacudimiento de la cama obedecía a un ataque de contracciones clónicas, o sea, a la contracción y relajación alterna de los músculos. La forma crónica de tal estado, le explicó, era el clono, y por lo general indicaba una lesión cerebral. Bueno, la prueba ha dado resultados negativos, le dijo, y pasó a describirle el procedimiento, explicándole que en el clono, el hecho de flexionar y soltar el pie alternativamente habría provocado una sucesión de contracciones clónicas. Sin embargo, al sentarse a su mesa, parecía preocupado. ¿Nunca sufrió una caída? ¿Algún golpe en la cabeza?, preguntó Chris. Sí, no que yo sepa. ¿Enfermedades de la niñez? Solo las comunes: papera, sarampión, varicela. ¿Sonambulismo? No hasta ahora. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que caminó dormida durante la fiesta? Sí, aunque ella no sabe todavía lo que hizo aquella noche. Y hay otras cosas que tampoco recuerda. Últimamente, domingo, Regan aún durmiendo, una llamada telefónica internacional de Howard. ¿Cómo está Rax? Muchas gracias por llamarle el día de su cumpleaños. Me quedé varado en un yate. Por Dios, no lo emprendas conmigo. La llamé apenas llegué al hotel. Ah, sí, seguro. ¿No te lo dijo? ¿Hablaste con ella? Sí, por eso pensé que sería mejor llamarte. ¿Qué diablos le pasa? ¿A dónde quieres llegar?, me dijo una palabrota y colgó. Al contarle el incidente al doctor, Chris le explicó que cuando al fin se despertó, Regan no se acordaba ni de la llamada telefónica ni de lo que se había pasado por la noche de la cena. Entonces tal vez no haya mentido en eso de que se mueven los muebles, conjeturó Klein. No lo entiendo. Pues que los movió ella misma, sin duda, aunque quizás en uno de esos ataques en que realmente no sabía lo que hacía. Esto se conoce como automatismo. Es algo así como un estado de trance. El paciente no sabe ni recuerda lo que hace. Se me acaba de ocurrir algo, doctor. ¿Sabe qué? Hay una cómoda grande y maciza en su dormitorio. Debe de pesar media tonelada. Me intriga saber cómo ha podido moverla ella. En casos patológicos es común esa fuerza extraordinaria. ¿Sí? ¿A qué se debe? El doctor se encogió de hombros. Nadie lo sabe, pero además de lo que me ha contado, ¿ha notado alguna otra cosa extraña en su comportamiento? Bueno, se ha vuelto muy dejada. Comportamiento raro, repitió. En ella es raro. Ah, espere, hay más. ¿Se acuerda del tablero Ouija con el que jugaba? ¿El Capitán Howdy? El compañero de juegos imaginario, asintió el médico, pues al parecer ahora lo oyó también. El doctor se inclinó hacia adelante, doblando los brazos sobre el escritorio mientras Chris hablaba. Sus ojos permanecían alerta y parecían ir especulando. Ayer por la mañana, dijo Chris, la oí hablar con Howdy en su dormitorio. Es decir, ella hablaba y luego parecía esperar como si estuviera jugando con el tablero. Sin embargo, cuando busqué en la habitación, no estaba. Solo vi a Rax que movía la cabeza, como si asintiera a lo que le decía. ¿Lo veía ella? No creo, tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como cuando escucha discos. El médico asentó pensativo. Sí, claro, ningún otro fenómeno como este. Ve cosas, huele cosas. Huele, recordó Chris. No hace más que percibir olores desagradables en su cuarto.
¿Como de algo que se quema? Exacto, exclamó Chris. ¿Cómo lo sabe? Porque en ocasiones este es el síntoma de un tipo de trastorno de actividad electroquímica en el cerebro. En el caso de su hija sería que el lóbulo temporal apoyó una mano junto a la sien, aquí en la parte delantera del cerebro. Es poco común, pero provoca extrañas alucinaciones, por lo general antes de una convulsión. Supongo que por eso se confunde tan a menudo con la esquizofrenia. Pero no es esquizofrenia. Es producido por una lesión en el lóbulo temporal. Pero como quiera que la prueba del clono no es conclusiva, creo que deberíamos hacerle un EEG. ¿Qué es eso? Un electroencefalograma. Nos mostrará el trazado de sus ondas cerebrales. Por lo general, es una buena indicación del funcionamiento anormal. ¿Pero usted cree que eso es verdad? ¿Una lesión en el lóbulo temporal? Bueno, muestra el síndrome. Por ejemplo, la dejadez, la agresividad, comportamiento social que le plantea problemas, los ataques que le hicieron mover la cama. Generalmente esto va seguido por orinarse en la cama o vomitar, o ambas cosas a la vez, y luego un sueño profundo. ¿Quiere examinarla ahora mismo?, preguntó Chris. Sí, creo que deberíamos hacerlo de inmediato, pero va a necesitar sedantes. Si se mueve o salta, los resultados serán nulos, de modo que ¿me autoriza a administrarle 25 miligramos de Valibrium? No faltaría más. Haga lo que crees conveniente, le contestó agitada. Lo acompañó hasta el consultorio en que la niña sería examinada, y cuando Regan lo vio preparando la aguja hipodérmica, vomitó un torrente de obscenidades. Querida, es para ayudarte, imploró Chris con angustia. Sujetó a Regan mientras el doctor le ponía la inyección. Enseguida vuelvo, dijo el médico, haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, y cuando entró una enfermera empujando el aparato, él fue a atender a otro paciente. Al ver poco rato después, el Librium no había hecho algún efecto. Klein pareció sorprendido. Es raro, se le ha administrado una dosis elevada, dijo a Chris. Le inyectó otros 25 miligramos y se marchó. Al volver, encontró a Regan dulce y tratable. ¿Qué está haciendo?, preguntó Reese cuando Clint puso sobre el cráneo de Regan los electrodos con solución salina. Ponemos 4 a cada lado, le explicó. Eso nos permite leer las ondas cerebrales de ambos lados y luego compararlas. ¿Compararlas para qué? Para observar cualquier desviación que puede ser significativa. Por ejemplo, tuve un paciente que sufría alucinaciones, dijo Klein. Veía y oía cosas que, por supuesto, no existían. Pues bien, encontré una diferencia entre el trazado de las ondas del lado derecho y las del izquierdo, y descubrí que el hombre sufría alucinaciones por la alteración solo de uno de sus lóbulos temporales. ¡Qué extraño! Su ojo y oído izquierdos funcionaban con normalidad. Solo el lado derecho tenía visiones y oía cosas. Bueno, veamos ahora. Puso la máquina en marcha. Señaló las ondas sobre la pantalla fluorescente. Esos son los dos lados juntos, explicó. Lo que estoy buscando son ondas en pico. Trazó un dibujo en el aire, especialmente ondas de gran amplitud, en una frecuencia entre 4 y 8 por segundo. Eso indica una lesión del cerebro. Estudió cuidadosamente la gráfica de las ondas cerebrales, pero no descubrió ningún pico, ninguna onda normal, y cuando procedió a hacer las lecturas comparativas, los resultados fueron también negativos. Klein frunció el ceño. No podía entender. Repitió la operación y no encontró cambios. Hizo venir a una enfermera para que se quedara con Regan y volvió a su despacho con la madre. «¿Entonces qué tiene?», preguntó Chris. Pensativo, el doctor se sentó a su mesa. Bueno, el EEG habría demostrado que tenía eso, pero la falta de distimia no prueba fehacientemente que no lo tenga. Puede ser histeria, pero la gráfica tomada antes y después de la convulsión ha sido demasiado sorprendente. Chris enarcó las cejas. «No hace usted más que hablar de convulsión, doctor. ¿Cuál es el nombre exacto de esta enfermedad?» «Bueno, no es una enfermedad», dijo tranquilo. «Entonces, ¿cómo se llama específicamente?» «Usted la conoce como epilepsia, señora». «Dios mío». Chris se hundió en una silla. «Esperemos un poco», la calmó Klein. «Veo que, como la mayoría de la gente, su impresión de la epilepsia es exagerada y tal vez en gran parte mítica». «¿Es hereditaria?», preguntó Chris, sobrecogida. «Ese es uno de los mitos», le explicó Klein. «Por lo menos, eso es lo que piensa la mayoría de los médicos. Mire, prácticamente cualquiera puede tener convulsiones. La mayoría hemos nacido con una gran resistencia contra las convulsiones. Otros con poca, de modo que la diferencia entre usted y un epiléptico es una cuestión de grado. Eso es todo. Solo de grado, no es una enfermedad». «Entonces, ¿qué es? ¿Una alucinación caprichosa? ¿Un trastorno? Un trastorno que puede dominarse. Y hay muchas clases de trastornos de este tipo. Por ejemplo, usted está ahora sentada aquí.
y por un momento se distrae y no capta algo de lo que estoy diciendo. Pues bien, eso es una especie de epilepsia, señora. Sí, es un verdadero ataque de epilepsia. Sí, claro, pero eso no es lo de Regan. ¿Y a qué se debe el que haya cogido de repente? Mire, todavía no estamos seguros de que sea lo que tiene, y admito que tal vez tenga usted razón. Probablemente sea psicosomático, sin embargo lo dudo. Y para responder a su pregunta, debo decirle que en un gran número de cambios en el funcionamiento del cerebro puede desencadenar una convulsión en los epilépticos, preocupación, fatiga, depresión emocional, una nota en particular de un instrumento musical. En cierta ocasión atendí a un paciente que sufría de ataques solo en el autobús cuando se hallaba a una manzana de su casa. Pues bien, al fin descubrimos el motivo. Una luz intermitente que provenía de una empalizada blanca. Se reflejaba en la ventanilla en el autobús a otra hora del día. O si el autobús iba a distinta velocidad. No sufría convulsiones. Tenía una lesión en el cerebro, causada por alguna enfermedad de la niñez. En el caso de su hija, es un trauma, y este trauma estaría situado más adelante, en el lóbulo temporal, y cuando éste estaría afectando por un determinado impulso eléctrico de cierta longitud y frecuencia de onda, originó un repentino estallido de reacciones anormales, partiendo de la profundidad de un foco que está en el lóbulo, ¿entienden? Supongo que sí, suspiró Chris abatida, pero lo que no entiendo es cómo él puede cambiar totalmente de personalidad. Es muy común en el lóbulo temporal y puede durar varios días y aún semanas. No es raro encontrarse con un comportamiento destructivo y hasta criminal. En realidad, se produce un cambio tan grande que hace 200 o 300 años se consideraba que los que tenían trastornos en el lóbulo estaban poseídos por el demonio. ¿Estaban qué? Gobernados por la mente de un demonio, algo así como una versión supersticiosa del desdoblamiento de la persona. Chris cerró los ojos y apoyó la frente sobre su puño. Dígame algo bueno, por favor. Vamos, no se alarme. Sí, es una lesión. En cierto modo tendría suerte. En este caso, lo único que tendríamos que hacer sería extraer la capa de la cicatriz. Ah, magnífico. O a lo mejor es solo una presión sobre el cerebro. Mire, me gustaría tomarle algunas radiografías del cráneo. Hay un radiólogo en este mismo edificio y tal vez lo pueda conseguir para que las tome ahora mismo. ¿Lo llamo? Por Dios, sí, hágalo. Glenn lo llamó y arregló todo. Le dijeron que la llevarían de inmediato. Colgó el teléfono y empezó a escribir. Una receta. Apartamento 21, en el primer piso. La llamaré mañana o el jueves. Me gustaría consultar a un neurólogo. Entre tanto, suprimiremos la ritalina y probaremos durante un tiempo con Librim. Arrancó la receta de talonario y se la alargó. Yo trataría de quedarme cerca de ella, Mistress McNeil. Estos enfermos ambulatorios, si es lo que tienen, siempre pueden lastimarse. ¿Su dormitorio está cerca del de ella? Sí. Bien, ¿en la planta baja? No, en el primer piso. ¿Hay ventanas grandes en la habitación de la niña? Sí, una, ¿por qué? Debería tratar de mantenerla cerrada, incluso ponerle un candado. En un estado de trance se podría tirar por ella. Una vez tuve un paciente, completó Chris con un dejo de sonrisa cansina. Parece que tengo muchos, ¿no? Dijo siguiendo la broma. ¿Algunos? Pensativa, apoyó la cabeza en una mano y se inclinó hacia adelante. Hace un momento estaba pensando en otra cosa. ¿En qué? Me ha dicho usted que después de un ataque la enferma se quedó profundamente dormida, ¿verdad? ¿Así ocurrió la noche del sábado? Sí, asintió Klein. Entonces, ¿cómo puede ser que las otras veces se sentía mover la cama estuviera bien despierta? Usted no me ha dicho eso, pero ocurrió así. Parecía estar bien. Venía a mi dormitorio y me pedía que la dejara meterse en la cama conmigo. ¿Se originaba en la cama? ¿Vomitaba? Chris negó con la cabeza. No, está bien. Klein frunció el ceño y se mordió ligeramente el labio inferior. Bueno, veamos lo que nos dicen las radiografías, concluyó. Chris se sentía agotada cuando acompañó a Regan al radiólogo. Permaneció a su lado mientras le tomaban las radiografías. Y la llevó de vuelta a casa. La niña había permanecido extrañamente callada desde la segunda inyección. Chris hacía ahora esfuerzos por despertar su interés. ¿Quieres jugar al Monopolio o alguna otra cosa? Regan dijo que no, con un movimiento de cabeza, y clavó en su madre una mirada perdida, que parecía posarse en una infinita lejanía. Tengo sueño, dijo Regan, con una voz que, como los ojos, reflejaba su agotamiento. Luego se volvió y subió a su dormitorio. Debe de ser el Librim, pensó Chris mientras la observaba. Finalmente suspiró y entró en la cocina.
Se sirvió café y se sentó junto a Sharon. ¿Qué tal ha ido? Ay, Dios mío. Chris dejó la receta sobre la mesa. ¿Por qué no encargas por teléfono la medicina?, dijo, y después le explicó lo que había dicho el médico. Si estoy ocupada o tengo que salir, cuídala bien, Char. La luz de repente... Ahora recuerdo. Se levantó de la mesa y fue al dormitorio de Regan. La encontró tapada y aparentemente dormida. Chris se acercó a la ventana y ajustó la fevilla. Miró hacia abajo. La ventana que se abría a un lado de la casa daba a la escalera que descendía abrupta hacia la calle. Tengo que llamar a un cerrajero enseguida. Regresó a la cocina, añadió este encargo a la lista que le había dado a Sharon. Dictó a Willie el menú para la cena y la llamó a su representante. ¿Qué te ha parecido el guión?, quiso saber él. Está muy bueno, hagámoslo, le contestó. ¿Cuándo podemos empezar? Bueno, tu parte en julio, de modo que habrías de empezar a prepararte ya. ¿Quieres decir ahora mismo? Sí, ahora. Esto no es actuar ante las cámaras, Chris. Has de trabajar mucho antes del rodaje propiamente dicho. Tienes que estar de acuerdo con el decorador, con el modista, con el maquillador y con el productor. Y deberías elegir un operador y un jefe de fotografía e ir pensando yo en las tomas. Vamos, Chris, ya conoces bien el asunto. Sí, bueno. ¿Tienes algún impedimento? Sí, Regan está bastante enferma. Oh, lo siento. ¿Qué le pasa? Todavía no saben qué es. Estoy esperando unos análisis. Ed, ahora no puedo dejarla, por favor. ¿Quién dice que debas dejarla? No me entiendes, Ed. Necesito estar en casa con ella. Precisa que la atienda. No te lo puedo explicar, Ed. Es muy complicado. ¿Por qué no podemos aplazarlo durante un tiempo? No podemos. Quieren tenerlo listo para Navidad y nos apremian. Por Dios, Ed. Creo que pueden esperar 2 semanas. ¿Por qué insististe tanto en que querías dirigir y ahora de pronto? Tienes razón, Ed. Yo lo sé, lo interrumpió. En realidad quiero hacerlo, pero vas a tener que decirles que necesito un poco más de tiempo. Creo que si te hago caso, lo echaremos todo a perder. No es a ti a quien quieren. Esto no es noticia. Lo hacen solo por Moore. Y creo que si van y le dicen que no estás tan segura de querer hacerlo, le darán ataque. Vamos, Chris, seamos razonables. Haz lo que quieras. A mí no me importa. Eso no va a dejar dinero, a menos que produzca un gran impacto. Pero te advierto que si les pido una prórroga, lo arruinaremos todo. ¿Qué les digo, pues? Dios mío, suspiró Chris. Ya sé que no es fácil. No lo es. Escucha, pensó, después movió la cabeza. Tendrán que esperar, dijo al fin cansada. ¿Es tu última decisión? Sí, Ed. Avísame cualquier cosa. Lo haré. Ya te llamaré, tranquilízate. Gracias, Ed. Deprimida, colgó el teléfono y encendió un cigarrillo. ¿Te he dicho que he hablado con Howard?, preguntó a Sharon. ¿Cuándo? ¿Le has comunicado lo que estaba pasando a Rags? Sí, y también que va a venir a verla. ¿Va a venir? No sé, no lo creo, respondió Chris. Deberías pensar en que hará lo posible. Sí, yo lo sé, suspiró Chris. Pero has de entender lo que le pasa a Char. Yo sé lo que es. ¿Qué es? Oh, todo el asunto de esposo de Chris MacNeil. Rags era también parte de eso. Ella estaba adentro y él fuera. Siempre Rags y yo juntas en las portadas de las revistas, en las fotos, madre e hija, mellizas de la propaganda cinematográfica. Tiró la ceniza del cigarrillo con un caprichoso movimiento de los dedos. Bueno, quién sabe. Todo es bastante confuso, pero resulta difícil entenderse con él, Char. No puedo hacerlo. Tomó un libro que había dejado junto a Sharon. ¿Qué estás leyendo? Esto es para ti. Me había olvidado. Lo trajo Mistress Perrin. ¿Ha estado aquí? Sí, esta mañana. Dijo que lamentaba no poder verte, pero que se iba de la ciudad. Te llamaría apenas vuelva. Chris asintió y echó una rápida mirada al título del libro. Estudios sobre la adoración al demonio y relatos de fenómenos ocultos. Lo abrió y encontró una nota manuscrita de Mary Jo. Querida Chris, acerté a pasar por la biblioteca de Georgetown University y saqué este libro para ti. Tiene algunos capítulos sobre la Mesa Negra. Deberías leerlo. Creo que las otras partes te van a resultar particularmente interesantes. Hasta pronto, Mary Jo. «¡Qué mujer tan amable!», exclamó Chris. «Tienes razón», admitió Sharon. Chris hojeó el libro. «¿Qué novedades trae sobre la Mesa Negra? ¿Algo muy desagradable?» «No sé», contestó Char. «No lo he leído». «No es bueno para serenarse». Sharon se desperezó y bostezó. «Esas cosas no me afectan». «¿Qué ha pasado con tu complejo de Jesús?» «Oh, vamos». Chris empujó el libro sobre la mesa en dirección a Sharon. «Aquí lo tienes. Léelo y dime qué pasa».
¿Para tener pesadillas? ¿Para qué crees que te pago? ¿Para vomitar? Eso puedo hacerlo yo misma, murmuró Chris, y tomó un diario de la tarde. Para eso, lo único que hay que hacer es meterse en la garganta los dedos y los consejos del representante comercial. Así se vomita sangre durante una semana. Irritada, dejó el diario a un lado. ¿Puedes sintonizar la radio, Char? Quiero oír las noticias. Sharon cenó con Chris y luego salió. Se olvidó del libro. Chris lo vio sobre la mesa y pensó leerlo, pero al final se sintió muy cansada. Lo dejó en la mesa y subió a la planta alta. Contempló a Regan, que parecía seguir durmiendo tapada y, aparentemente, sin haber despertado. Examinó de nuevo la ventana. Al salir del dormitorio se aseguró de que la puerta quedaba bien abierta, y lo mismo hizo con la de su cuarto, antes de meterse en la cama. Vio parte de una película, después se durmió. A la mañana siguiente, el libro sobre la adoración al demonio había desaparecido de la mesa. Nadie supo dónde estaba.